una casa abandonada. Una casa, ¿verdad? Que ya, una casa que ya no tiene ventanas, posiblemente ya ni techo, se ve, hay pasto por todo alrededor, pasto grande, un lugar que en un momento, ¿verdad? Ahí jugaban niños, gritaban, corrían por todo aquel lugar, ¿verdad? Y ahora vemos y ahora solo los recuerdos quedan, ¿verdad? Un lugar que en un momento estuvo lleno de vida, ahora está en ruinas, ¿verdad? Y eso causa un poco de dolor, ¿no? Cuando hemos ido de acá para 33, agarramos una ruta y fuimos para Durazno y allá una ruta y de vez en cuando pasábamos, ¿verdad? Por allá y se veía lo que había sido en un momento una hermosa casa, ¿verdad? En el campo, ahí en medio de la nada, enorme, grande, como un tipo estancia, pero ahora solo las ruinas quedaban, ¿verdad? Y eso trae nostalgia, eso hasta puede doler, ¿verdad? Más si es un lugar donde nosotros en algún momento conocimos o hasta vivimos ahí, ¿verdad? Eso trae dolor. Y bueno, hermanos, pues aún más doloroso, aún más triste es cuando una iglesia, ¿verdad? Ha decaído. Una iglesia que en un momento, ¿verdad?, estaba llena de vida. Una iglesia vibrante, una iglesia que avanzaba, una iglesia que verdaderamente estaba en la mano de Dios en ese lugar, ¿verdad? Y ahora está en ruinas. Y no me refiero tanto, ¿verdad?, en sí al edificio. Estoy hablando, ¿verdad?, a la gente, en sí lo que es la vida de la iglesia, ¿verdad? Y eso es muy triste para todos aquellos que amamos a Dios, ¿verdad? Yo quisiera, hermanos, hablarles sobre eso en esta mañana, ¿verdad? Tenemos una historia en la Biblia, en Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis, les voy a pedir por favor, y vamos a leer del capítulo 2, de Apocalipsis capítulo 2. Y acá vemos, hermanos, que esta es una carta nada más ni menos de parte del Señor Jesucristo a esta iglesia. Esta iglesia, ¿verdad?, que había sido establecida por el apóstol Pablo, según Hechos capítulo 18, una iglesia, ¿verdad?, que tuvo, obviamente, imagínense, un fundador. El fundador de esa iglesia, la iglesia en Éfeso, fue el apóstol Pablo, con Aquilas y Priscila, una iglesia, ¿verdad?, que evangelizaba, una iglesia que avanzaba, una iglesia que creció, una iglesia donde el apóstol Pablo invirtió por lo menos 2 años de su vida en esa congregación, ¿verdad? Luego se fue y puso a Timoteo encargado de esa congregación. Según nos dicen, una iglesia donde pues Juan, el apóstol Juan, ¿verdad?, vino a vivir ahí en Éfeso, y ahí se dice que vino ahí la madre de Jesús, María, murió ahí en ese lugar, ¿verdad? Y aún, según la iglesia católica, es un poco de tradición, pero ahí dice que está todavía el lugar donde fue sepultado. Una iglesia llena de vida, vibrante, impactante, una iglesia que tenía un impacto, pero unos 40 años después, ¿verdad?, el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo le escribe a esta iglesia. Y hermanos, piensa, ¿cómo te sentirías si el Señor Jesús te escribiese a ti una carta, o a la iglesia, a la congregación que Dios está formando acá en Nueva Albesia? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría en esta carta? Vamos a leer acá en Apocalipsis capítulo 2. Realmente es un mensaje, dice, a las 7 iglesias. Había 7 iglesias en Asia Menor, ¿verdad? Y vamos a ver lo que le dijo a esta primera iglesia. Allí dice, en Apocalipsis 2, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso,
el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntate, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos acá entonces, hermanos, es importante notar, ¿verdad?, que Jesús está en su iglesia. Acá vemos, dice, el que escribe el ángel de la iglesia. Acá le escribe, obviamente, a Juan, está escribiéndole a la iglesia en Éfeso, guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice el que anda en medio, dice, de los 7 candeleros de oro. En otras palabras, hermanos, qué importante, ¿verdad?, es que seamos conscientes de que Cristo está en su iglesia. No lo vemos nosotros, pero Él está ahí y atento a lo que está pasando en su iglesia. Y hermanos, yo sé que todavía no son una iglesia. El primero, yo sé que Dios quiere que llegue ese momento, que ustedes se independicen, ¿verdad? Y que sea una de los miles de iglesias bautistas fundamentales, independientes en el mundo. No es lo que Dios quiere, lo que yo quiero, el pastor Andrés también quiere, y oremos que pronto, ¿verdad? Y ustedes sean que la cabeza de la iglesia, como todos, es Jesucristo, que sea una iglesia independiente, ¿verdad? Por supuesto, a su debido orden, ¿verdad? Tiene que haber, es como si mi hija, que tiene ahora 14 años, y dice, ¿se quiere casar? Y yo, obviamente, le digo, no, mi hija, todavía no. Hay que esperar, hay que madurar un poco más, ¿verdad? Pero mi hija, la mayor, se acaba de casar, Andrea, está ahí, ¿verdad? Y bueno, ya tiene 24 años, ya era el momento apropiado, ¿verdad? Hace 2 semanas se casó, con un muchachito, ¿verdad?, que vino ahí como de unos 10 años. Llegó a la iglesia y ahora se convirtió en un líder, un hombre de Dios. Y bueno, qué lindo. Cuando ya ve hablar, claro que sí, ya es el momento, ¿verdad? Así también, oramos, ¿verdad?, que ustedes también lleguen ese momento. Pero es importante, hermanos, entender, ¿verdad?, de que Dios está caminando en su iglesia. Y en una iglesia, obviamente, que es una iglesia verdadera, bíblica, ¿verdad? Ahí está Jesucristo, hermanos. Y yo me pregunto cuántas veces, ¿verdad?, el corazón de Cristo no es quebrantado al ver la frialdad, el descuido, la negligencia, al ver la desobediencia de aquellos que se congregan en ese lugar, la apatía, ¿verdad?, el descuido. Y hermanos, acá pensemos, ¿no?, qué piensa Cristo cuando viene, ¿verdad?, a la iglesia y se reúne acá en Nueva Albesia, o también, por supuesto, con nosotros allá en Colonia. Aquí vemos a una iglesia, hermanos, que estaba fuerte, una iglesia que le dice acá, una iglesia esforzada, esta iglesia en Éfeso, una iglesia que había sido paciente a la persecución, ¿verdad?, porque había persecución en aquel momento, y eran pacientes, toleraban las pruebas, las dificultades. Vemos una iglesia acá, hermanos, que estaba, que se oponía al pecado.
una iglesia que se mantenía firme en la sana doctrina, una iglesia que que era cuidadosa en cómo se conducía, asegurarse de que todo lo que se estaba enseñando, predicando, practicando ahí realmente era palabra de Dios, y que no se estaban haciendo a un lado las doctrinas de Dios. Y una iglesia realmente, podríamos decir, vibrante, una iglesia que no había descuidado el evangelismo, el ganar almas, el preocuparse por los perdidos, como tantas iglesias lo han hecho el día de hoy. Muchas iglesias, yo recuerdo todavía cuando yo me convertí, que se preocupaban y tenían una escuelita bíblica acá y buscaban a los niños, y el día de hoy no lo hacen más. Mucho trabajo, ¿no? Pero entonces acá vemos una iglesia que estaba muy bien, en muchas cosas andaba bien, ¿verdad? Pero acá hay un problema, ¿verdad? Que Dios les quiere hacer ver, ¿verdad? Y al cual Dios les va a exhortar para que se arrepientan. Entonces vamos a ver, comienza acá dándoles algunos elogios. O sea, Cristo reconoce algunas buenas cosas en la iglesia de Éfeso, ¿no? Y como siempre, nosotros también, ¿verdad? Aún si queremos exhortar a alguien, ¿verdad? Muchas veces hay que comenzar con lo positivo, ¿verdad? Hay que saber aún cómo hablar a un hermano, cómo aconsejar a un hermano que está capaz de desobedecer. Hay que ver cosas positivas en él y animarle, ¿verdad? Y luego después le damos un garrotazo, con amor, ¿verdad? Con amor, porque lo queremos es ayudarle, ¿verdad? Pero yo siempre soy la idea, digo, a veces hay que, porque somos rebeldes, ¿o no? Todos somos rebeldes. Y a veces hay que levantarnos un poquito, ¿verdad? 3, 4 veces y luego ya damos un garrotazo, ¿verdad? Y Dios acá lo vemos, está siguiendo. Dios va a hablar, Cristo le va a hablar a Éfeso y le va a decir: ustedes tienen cosas muy buenas, yo no ignoro eso, pero hay un problema, y un problema grave, un problema serio que tenía esta iglesia, ¿verdad? Y eso es lo que quiero que veamos, hermanos, y el cuidado que debemos tener, ¿verdad?, con nuestra iglesia. Primero dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Entonces acá vemos, hermano, Cristo conoce nuestras obras. Cristo conoce la obra de la iglesia. Cristo conoce cada iglesia si está siendo obediente, si está siendo sumisa a su autoridad. Una iglesia que está haciendo agradable al Señor. Yo conozco, dice, tus obras y tu arduo trabajo. Esta era una iglesia, ¿verdad?, que estaba trabajando, que no era una iglesia perezosa, no era una iglesia que estaba descuidada, una iglesia que estaba trabajando, una iglesia ocupada, una iglesia que estaba preocupándose por los perdidos, una iglesia que estaba alcanzando, dice, tu arduo trabajo. No solamente trabajaba, esta era una iglesia bien activa. Estaba trabajando fuertemente. Cristo reconoce eso, dice, y veo que tienes paciencia hacia el mundo. A veces el mundo nos pone tremenda presión, ¿verdad? Los incrédulos a veces nos menosprecian, se burlan, pero a esta iglesia no le importaba eso. Esta iglesia estaba bien, dice, son pacientes hacia la presión del mundo, y dice, y no puede soportar a los malos. Esta era una iglesia, hermanos, que no era ligera con el pecado, no acariciaba el pecado de la gente. Como tremendo, hermanos, qué triste lo que pasa en muchas iglesias el día de hoy. El mundo se ha metido a la iglesia. Y en muchas iglesias, hermanos, no hay diferencia entre esa iglesia y el mundo. Yo sé de iglesia, hermano, que digo, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede pasar esto en una iglesia que se llame cristiana? Donde están dentro de la iglesia misma casándose y divorciándose. Yo sé de una iglesia donde el pastor con su esposa abandonó a su esposa, le fue infiel a su esposa y se casó con otro.
otra hermana de ahí de la iglesia. Y ahora está ella, la nueva esposa del pastor ahí. Algo asqueroso, trágico, vergonzoso, igual que la iglesia de Corinto. Muchos, ¿verdad? Ahí estaba tolerando el pecado. Dice Pablo, ustedes están igual o peor que el mundo. Y esa es la iglesia moderna del día de hoy. Pero no era esta iglesia eso. Esta iglesia mantenía la santidad. Esta era una iglesia que trataba con los desobedientes, trataba de ayudarles, de corregirlos con amor, con ternura, con seriedad. Y ese no era el problema. Una iglesia donde se fomentaba la santidad. El hermano que predicaba hace un tiempo, uno de nuestros, Sebastián, yo lo vi convertirse y bautizarse y terminó nuestro instituto y Dios lo usa, tremendo predicador. Él está predicando esta mañana ahí en Colonia y un día decía, predicando, porque los pastores aprendemos, ¿no? Mismo de cualquier persona, cuando se está diciendo la verdad. Y me encanta a mí escuchar a aquellos que vi convertirse, que hicieron nuestro instituto bíblico. Yo los considero mis hijos espirituales y uno puede aprender. Y decía Sebastián, dice, ustedes se han fijado, hermanos, dice, cómo muchas iglesias enfatizan cierta doctrina o cierta verdad bíblica. Por ejemplo, hay muchas iglesias que su énfasis es la sanidad física. Otras solamente enfatizan las cosas materiales. Otras enfatizan, y así diferentes, ¿verdad? Enfatizan, pero dice, ¿qué debemos enfatizar nuestra iglesia? ¡Wow! ¡Qué bueno! Dice, bueno, para eso vamos a ver qué enfatiza la Biblia. Y luego vino, hermano, y Dios, vez tras vez, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ser santos porque yo soy santo. Amén. Ser santo porque yo soy santo. Santo quiere decir separado para Dios. Que debemos ser un pueblo diferente. Y el día de hoy, hermanos, muchas iglesias no es diferente. Están escuchando la misma música mundana, están yendo a los mismos lugares, están viendo las mismas cosas, están vistiendo de la misma manera, no hay diferencia. Y muchas veces el tema mismo viviendo igual como los incrédulos. Pero no era esta iglesia de Éfeso. Debemos reconocer, imitar, qué bueno, esta iglesia tenía algo bueno, dice ahí claramente en el versículo 2, que dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hermanos, en otras palabras, esta iglesia estaba firme en su doctrina. Todo lo que venía, cualquiera quien fuera y decía tal cosa, escudriñaba las escrituras para ver si eso era así. Una iglesia que no se dejaba engañar, una iglesia que no toleraba el error, una iglesia que estaba asegurándose de que estamos creyendo palabra de Dios y no más ni menos. Amén. Una iglesia que tenía discernimiento. Muchas iglesias el día de hoy perdieron la brújula, perdieron el rumbo y se hizo una mezcla, ¿verdad?, de diferentes cosas y hermanos, qué cuidado debemos tener. Dios no nos ha dejado para que cada quien practique su religión como le parezca y como pueda. Tenemos un manual, ¿es así o no? Amén. Tenemos un manual, aquí está el manual, hermano. No tenemos dos manuales, un manual. Ese manual tú lo tienes, tú puedes ir y estudiar y ver, asegurarte de que lo que está enseñando ese pastor o ese maestro que sea bíblico, que sea la palabra de Dios. Pero el día de hoy, a veces yo he escuchado algunas estaciones en la radio, están diciendo disparates y alguien se escucha que dice amén. ¿Cómo que amén?
No le digas amén al error. Yo le digo a los hermanos allá, hermanos, si tú ves que nuestra iglesia no se está obedeciendo la palabra de Dios, tú eres responsable. Ven, habla conmigo, y pastor, yo me voy a ir porque yo veo que en esta iglesia no se está obedeciendo la palabra de Dios. Acá hay doctrina de hombres. Yo no quiero seguir una religión, yo quiero seguir la verdad. Y hermano, Dios bendice esa actitud. ¿Cuántos el día de hoy dice que son apóstoles? ¿Y cuál de los apóstoles eres? ¿Pedro, Juan? ¿Cuál de los apóstoles? Cuando la Biblia nos dice tan claramente, hermanos, que Jesús eligió sus apóstoles y que la iglesia debe estar fundada sobre los apóstoles originales. Y el día de hoy encontramos muchas iglesias que están teniendo apóstoles. No tenemos más apóstoles en ese sentido. Apóstol quiere decir enviado. En ese sentido, sí, una persona que está haciendo la obra de sí, pero en el contexto bíblico, y hay todo un problema. Apocalipsis dice que estaban los 12 apóstoles, y tienen todavía en el futuro un papel importante. Entonces no hay un montón de apóstoles. Pero hermano, esta iglesia tenía discernimiento. Esta iglesia no se dejaba llevar por todo viento de doctrina. Esta iglesia era una iglesia que escudriñaba las escrituras, estudiaba para no irse ni a la derecha ni a la izquierda, mantenerse en pureza doctrinal, ¿verdad? En los fundamentos. Y dice que probaba aquellos a ver si eran apóstoles y los identificaba y decía: ustedes no son. Y luego dice otra vez: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hermanos, impresionante. Me encanta la iglesia de Éfeso hasta este momento. Era una iglesia vibrante, una iglesia que impactaba, una iglesia que crecía, una iglesia que Dios estaba, pero tenía un problema. Y ahí dice, el versículo 4, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Fíjese bien, hermanos, que no era que esta iglesia ya no amara a Dios, a Cristo. No dice acá: porque tú ya no me amas. No, amaba a Dios, pero dice: ya no me amas como me amabas. Cuando recién te entregaste a mí. Ya perdiste el fervor por mí. Ahora me estás sirviendo, estás haciendo mi obra, pero por compromiso. Lo estás haciendo obligado, lo estás haciendo porque tienes que hacerlo, pero no lo estás haciendo con el fervor con que lo hacías cuando recién me conociste. Y hermanos, qué tremendo y qué peligro, hermanos, es cuando nosotros estamos haciendo la obra de Dios, ¿verdad? Sin pasión, sin fervor, sin amor por el Señor. ¿Recuerdas cuando recién te casaste? ¿Recuerdas la luna de miel? ¿Recuerdas, abuelo Luchi? ¿Cómo andaba ahí, verdad? Conquistando a la muchacha. ¿Te traía flores? En algún momento. Bueno, después me haces una florita. ¿Recuerdas cómo le traía chocolate y flores y caminabas? No había barreras, no había sacrificio, ¿verdad? Tenías que ir por los bañados, por donde fuera, y ahí estabas, ¿verdad? Pero ¿qué ha pasado después de unos años? Y qué cuidado debemos tener, hermanos, los que estamos casados. Acá, y la Biblia nos habla sobre eso. Todavía hay ese fervor uno por el otro, hay pasión, hay entusiasmo, o simplemente ahora, bueno, ¿y qué me queda? Y tendré que vivir acá con la vieja, ¿qué más voy a hacer?
Y hay que aguantar a este viejo. Y qué más, si no, qué triste eso. No debe ser así. No importa si te casaste hace 30 años, hermano. El Señor quiere que tenga una relación viva. Amén. Amorosa. ¿Trae chocolate todavía? A ver, le pregunto a alguna hermana, la última vez que te trajo flores. Oh, ahí está. Bueno, amén. Bienaventurada. Muy bien. Chocolate, sí. Pero a ver, que te traiga chocolate dentro de 20 años. Todavía, vamos a ver. Dentro de 15, 20 años, ¿verdad? Hermanos, el problema, escúchame bien, de esta iglesia era, hermanos, que había, dice, olvidado su primer amor. No es que ya no le amaba sí, pero en una manera mecánica, en una manera fría, en una manera, no había pasión, no había fervor, era como por cumplir. Y eso, hermano, es triste, ¿no? Cuando alguien nos ama de esa manera. Yo no quiero que mi esposa me ame así, por cumplir nomás. Y bueno, ¿qué me queda? Yo quiero que me ame aún más. ¿Por qué no? Como cuando nos conocimos, como cuando nos casamos, recién casados, la luna de miel. Y qué hermoso eso. Y hay personas, yo he conocido los hermanos Florín, en nuestra iglesia, allá ancianitos. Él cumplió 97 años. 97 años cumplió el hermano Florín. Y vos los vieras todavía agarrándose de la mano, acariciándose. Y viene ella y le abraza y dice: Valdo, ¿cómo estás? Y le da un beso. Qué hermoso. Qué lindo es eso, ¿no? Los que estamos casados acá, no perdamos eso. Pero hermanos, esta iglesia había perdido. Entonces vemos que fue elogiado por su esfuerzo, por su paciencia, por su oponerse al mal, por identificar, por por señalar a los falsos maestros, digamos. Pero hermanos, ahora se había olvidado, ¿verdad? Ya no le amaba como con el fervor de antes, ¿verdad? Es cuando estamos nosotros enamorados, hermanos. Cuando recuerdan la luna de miel, pensamos mucho en Él. Cuando estamos fervorosos por el Señor, hermanos, pensamos en Él. Nos encanta oír de Él. Estamos esperando pasar tiempo con Él. Cualquier noticia de Él queremos escuchar, ¿verdad? Nos encanta andar con Él, o sea, con el Señor, ¿verdad? Pero cuando estamos, hermanos, cuando hemos dejado nuestro primer amor, hay apatía. Las reuniones en la iglesia ya es algo mecánico. Vamos a la iglesia y como que ya no hay nada. Voy porque, bueno, ¿qué otra cosa voy a hacer? A la hora de la reunión, he ido a la iglesia tantos, ahora ahí voy otra vez. Es por tradición. Estoy ahí por cumplir, estoy ahí simplemente, no, mi corazón no está ahí. Estoy ahí por obligación. Esa es una persona que está perdiendo o ha perdido su primer amor, ¿verdad? Una persona que ya ha descuidado la lectura bíblica. ¿Recuerdas cuando recién te convertiste? Yo recuerdo haber llegado a la casa de un hermano que hacía como 2 semanas que se había convertido y llegué.